Hola estudiantes, vamos a hablar de factores bióticos y abióticos del ecosistema. El día de hoy, en Ciencias Naturales, yo soy Caterine Cadavid, su profesora de grado tercero. Para iniciar vamos a realizar el dibujo de un ecosistema teniendo en cuenta el concepto de ecosistema. Ahora veamos este video. ¿Qué son los seres bióticos y los seres abióticos? Vamos a ver a continuación. Vamos a empezar hablando de los seres bióticos. Los seres bióticos son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Me refiero a que cumplen el ciclo de la vida. Niños, las personas, animales y plantas son seres vivos. A todos estos se les denomina seres bióticos. El conjunto de los seres bióticos se llama biocenosis. Los seres bióticos pueden ser un cisne, un árbol, un delfín, una hermosa flor, una gallina y sus pollitos, y todos los animales que hay en el planeta. Todos estos son seres vivos, y para poder sobrevivir, ellos necesitan de los seres abióticos. ¿Y qué son los seres abióticos? Los seres abióticos son aquellos que no tienen vida. ¿Y cuáles son los seres que no tienen vida? Al conjunto de todos los seres abióticos se les conoce como biótopos. Entre los seres abióticos nosotros podemos encontrar a la luz solar. Encontramos también al agua. Entre los seres abióticos también encontramos al aire. Encontramos en este grupo el clima. Dentro de este grupo y como ser abiótico encontramos también al suelo. Otro ser abiótico es la temperatura. Estos factores son tan importantes como los seres bióticos. Sin la existencia de estos seres, no sería posible la vida. Por ejemplo, los seres bióticos sin agua morirían de sed. Y las plantas sin luz no podrían realizar la fotosíntesis. Muy bien, niños. Hoy hemos hablado sobre los seres bióticos y los seres abióticos. Hemos aprendido que es importante los seres bióticos y los seres abióticos para la vida. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Ahora me voy a despedir deseándoles de que se cuiden mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Repasemos lo que acabamos de ver en el video. Existen distintos tipos de ecosistemas que se encuentran repartidos en la superficie terrestre en función de los seres bióticos y abióticos, o seres vivos y no vivos. Los seres bióticos o vivos son todos los organismos vivos que comparten un ecosistema, como las plantas y los animales. Además, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los seres no vivos o seres abióticos son todos aquellos factores inertes del ecosistema como la luz, la temperatura, los productos químicos, el agua, el sol, la luna y la atmósfera. Pero, ¿en dónde viven? Toda la población vive en un lugar adecuado. A este lugar se le conoce como hábitat. Este hábitat ocupa un área geográfica. El hábitat corresponde al área donde los individuos de una población satisfacen sus necesidades de alimentación, espacio, protección y reproducción. Por ejemplo, en el caso de los anfibios, como la rana, el sapo, la salamandra, no pueden vivir en lugares secos, ya que ellos se desarrollan en lugares húmedos por su misma naturaleza. De hecho, estas ranas no podrían vivir, por ejemplo, en un desierto, que es otro tipo de hábitat en el que se encuentran animales como la serpiente. Iniciemos con nuestra primera actividad. Nos dice, colorea los animales, observa con detenimiento cada hábitat e identifica el animal que se encuentra en un hábitat que no le corresponde y enciérralo en un círculo de color diferente. Por ejemplo, en la primera imagen vemos una granja, ¿cierto? Bueno, vamos a encerrar los animales que no pertenecen a esa granja. ¿Será que el delfín pertenece a una granja? No, ¿cierto? Vamos a encerrar con color el delfín. ¿Será que
¿la oveja pertenece a una granja? Sí, ese simplemente lo vamos a colorear. ¿Será que un tigre pertenece a una granja? No, porque se comería las gallinas y los patos, ¿cierto? ¿Será que el conejo pertenece a una granja? Sí, por supuesto. Vamos a colorear. De esta misma manera vamos a hacer con los otros dos hábitats. Vamos a identificar qué animales no pertenecen a ese hábitat y lo vamos a resolver, encerrando con color el que no pertenece. Ahora vamos a profundizar acerca de los factores bióticos de un ecosistema. Se denomina ser vivo a un cuerpo compuesto por una o más células, capaz de llevar a cabo de manera individual procesos de intercambio de materia y energía con el medio ambiente y reproducir réplicas iguales o parecidas de sí mismo. Empezamos viendo cómo se organizan los seres vivos. En primer lugar se encuentran los bioelementos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos bioelementos conforman las moléculas, que pueden ser agua, sales, proteínas, azúcares y grasas. Estas biomoléculas forman las células, la célula epitelial, las neuronas, los eritrocitos, entre otros. Estas células conforman tejidos. Los tejidos pueden ser nuestro tejido nervioso, nuestro tejido muscular, el tejido sanguíneo, el epitelial, etc. Estos tejidos conforman órganos, como el cerebro, el corazón, la piel, el estómago, etc. Estos órganos se reúnen y conforman aparatos y sistemas, como nuestro aparato respiratorio, el que nos ayuda en el proceso de la respiración, el sistema nervioso, también el sistema digestivo y finalmente esos aparatos y sistemas conforman el ser vivo, que puede ser el ser humano, un animal o una planta. El metabolismo es una de las funciones que cumplen los seres vivos y es el conjunto de procesos químicos que ocurren dentro de un ser vivo y que hacen posible su existencia, crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, la fotosíntesis que realizan las plantas, la respiración, la digestión, la excreción y la circulación que realizamos los demás seres vivos. Otra función no menos importante es la función de reproducción y es el proceso natural por el cual los seres vivos son capaces de reproducir descendencia. Puede ser de dos tipos: asexual, cuando los descendientes son idénticos al progenitor, por ejemplo las bacterias, y sexual, cuando las descendencias son parecidas a los progenitores, mas no son iguales. Otra función muy importante de los seres vivos es la irritabilidad, y esta se refiere a la capacidad que tienen los seres vivos para responder a estímulos físicos y químicos provenientes de su entorno o del exterior de su propio cuerpo. Por ejemplo, al exponer nuestros ojos a la luz de una vela, la pupila se dilata a diferencia de cuando exponemos nuestros ojos a la luz de un bombillo. Es bastante común encontrar a más de un insecto calcinado junto a las lámparas de la casa, un fenómeno bastante lamentable que no es culpa de los propios insectos, y existen explicaciones científicas que hablan sobre el porqué de esto. Algunas señales que en parte es nuestra responsabilidad el que ocurra. Existe un fenómeno llamado fototaxia, que es la cualidad por la cual algunas células se dirigen hacia la luz. Continuamos con la homeostasis. Se refiere a la capacidad de los seres vivos que les permite mantener más o menos constante las condiciones de su medio interno. Por ejemplo, para mantener constante la temperatura corporal. Algunos de ustedes han sentido que el cuerpo tirita cada vez que sienten frío. Esto es una reacción del cuerpo para mantener su calor corporal. Ahora hablemos un poco acerca de los factores abióticos de un ecosistema.
como ya lo mencionábamos anteriormente, son elementos que influyen y condicionan a los seres vivos. Entre estos elementos abióticos tenemos, en primer lugar, las rocas. También se les denomina piedras y son cuerpos sólidos y compactos constituidos por minerales diversos. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, producto de la desintegración de rocas o erosión. El suelo nos sirve a todos nosotros para cultivar los alimentos que comemos, para criar los animales de los cuales nos alimentamos y para construir nuestras propias viviendas. El agua es la sustancia más abundante de la tierra, la cubre en sus 3/4 partes. Regula la temperatura de la tierra y los seres vivos. Se encuentra en mares, lagos, ríos, nubes, nieve, etc. Es un líquido muy preciado y lo debemos de cuidar en cuanto nos sea posible. El clima. El clima es el conjunto de características que identifican a la atmósfera de un lugar en un periodo determinado. Por ejemplo, cuando hace sol, cuando hace lluvia, cuando hay un día con nubes. El clima influye en el tipo de flora y fauna de una determinada región. Donde hace mucha lluvia, la vegetación es diferente que donde hay días muy secos. La luz. La luz solar es la principal fuente de energía para todos los seres vivos. Permite la formación de alimentos a través de las plantas, mediante el proceso de la fotosíntesis, que además proporciona oxígeno para la tierra. Además, influye en muchos procesos biológicos como la formación de frutos, reproducción, cambio de pelaje, etc. El aire. Este fluido gaseoso forma parte de la atmósfera terrestre. Es una mezcla de gases compuesta por 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% de otros gases como el dióxido de carbono, el carbono, etc. Este gas es indispensable para la vida porque permite la respiración de los seres vivos. Es por esta razón y otras razones que la contaminación del aire es un severo peligro para toda la vida. Llegó el momento de trabajar. Vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a escribir qué es un ser biótico. En el segundo punto vamos a mencionar las características generales de los seres vivos. ¿Qué es eso tan especial que ellos realizan para clasificarse como seres vivos? En el punto 3, lo que debes hacer es completar el siguiente esquema utilizando las palabras que se encuentran en el recuadro de la derecha. Recordemos que esto lo mencionábamos en el momento en que estábamos hablando acerca de la organización. En el punto número 4 debemos escribir una B si es verdadero o una F si es falso, según sea el caso. Las opciones que hay son la A. Las rocas solo se constituyen por un tipo de mineral. B. El suelo se forma por la desintegración de rocas. C. El agua es un excelente regulador de la temperatura. D. El clima determina el tipo de flora y fauna de un lugar. E. La luz solar permite la fotosíntesis. F. El oxígeno es el gas que forma en un buen porcentaje al aire. Para finalizar la transferencia de esta guía, nos dice que investiguemos y escribamos en el cuaderno. A. ¿Qué es la lluvia ácida? Consulta y realiza un dibujo para explicarlo. B. ¿Qué es el calentamiento global? Y C. Si tuvieras la oportunidad de ser presidente, ¿qué acciones pondrías en práctica para cuidar y conservar los seres abióticos estudiados? No olvides enviar foto de tus actividades a tu profesor. Recuerda no imprimir a menos que sea muy necesario. Lávate las manos con abundante agua y jabón antes y después de terminar tus actividades escolares. No salgas de casa si no es necesario, conserva la distancia con las personas que no vivan en tu casa. Usa tapabocas al salir de la casa y lleva siempre el alcohol o gel antibacterial para ponerte cada hora. Muchas gracias por su atención y espero que este video te haya servido para aclarar la guía trabajada.